¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Efesios capítulo 5. Pero antes, como sabemos, lo importante de la oración, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque sin la ayuda de nuestro Padre, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin esa ayuda espiritual, no podemos entender, ni leer, ni hacer nada. Porque esto, si lo hacemos con nuestro propio entendimiento y conocimiento, pues no entenderemos en la manera que nuestro Padre desea que lo hagamos. Y como no queremos hacerlo a nuestra manera, sino como nuestro Padre desea, necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, porque nos amaste primero, porque siempre estás mostrando cuánto nos amas, cuánto nos quieres, cuánto nos cuidas, Padre. Gracias por darnos tu palabra que nos guíe en este mundo que es tan difícil. Gracias por mandar a Jesús para que nos limpie de los pecados, para que nos dé una guía basada en sus enseñanzas y sus acciones. Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu Santo para que entre en nosotros y nos ayude a ver las cosas con más claridad. Gracias por estar siempre presente en cada uno de nuestros días, de nuestra vida. Gloria a ti, Padre amado, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, Pablo empieza diciéndonos: imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Muchas veces eso nos pasa en la vida real. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, imitamos cosas de nuestros padres, ¿verdad? Maneras de comportarse, maneras de hablar, maneras que dicen las cosas, acciones que ellos hacen, ¿verdad? Muchas veces imitamos esas cosas. Entonces, así como hacemos con nuestros padres terrenales, Pablo nos dice: imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Ahora, obviamente, no conocemos a nuestro Padre personalmente, pero sí lo conocemos a través de su palabra y sabemos que Él es amor. Y cuando Jesús estuvo aquí, Jesús nos dijo que es el claro reflejo de su Padre, ¿verdad? En Jesús vemos cómo es nuestro Padre, amoroso, siempre está buscando cómo ayudarnos, cómo guiarnos, ¿verdad? Como lo dije en la oración, nos dio su palabra, nos envió a Jesús, nos envió profetas, nos envió su Espíritu Santo para que nos pueda guiar y ayudar, para quitarnos la venda de los ojos y ver las cosas con más claridad. Entonces vemos cuánto nuestro Padre nos ama. Y aunque no lo hayamos visto en persona, podemos sentir su enorme amor, ¿verdad? Todos los días, al despertarnos y tener vida, sabemos que la vida que tenemos es gracias a Él. Todos los días que nos levantamos y vemos a nuestra familia, sabemos que lo que tenemos, esa familia, es gracias a Él. Entonces, debemos estar muy agradecidos por todo lo que nuestro Padre hace por nosotros, ¿verdad? Y entonces nos dice que imitemos. Y como digo, imitemos, nuestro Padre nos enseña el amor. Entonces nuestro Padre es amor y es así como debemos comportarnos, siempre amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Y para amar a nuestro prójimo es importante también que nos amemos a nosotros mismos, que nos respetemos a nosotros mismos, que nos valoremos a nosotros mismos, que nos querramos nosotros. Necesitamos amarnos, querernos, valorarnos, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y como somos hijos de Dios, entonces debemos comportarnos tal cual, como verdaderos hijos de Dios, con servicio, con humildad y con amor hacia los demás. De esta manera nos estaremos comportando, estaremos imitando como Dios, ¿verdad? Y un claro ejemplo es Jesús cuando estuvo aquí. Él nos enseñó claramente cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Aunque muchas veces Cristo estaba cansado, nunca cesaba de hacer el bien, nunca cesaba de sanar y ayudar a las personas, nunca cesaba de esparcir la palabra, de ayudar a las personas que estaban en necesidad, de sanar a muchas personas y de liberarlos de los demonios que los tenían encarcelados. Entonces, amados, imiten a su Padre celestial.
estén llenos de amor hacia los demás y sigan el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Jesús hizo un enorme sacrificio mostrando el amor a su Padre, respeto a su Padre y también mostrándonos cuánto nos ama a nosotros. Valoremos, como siempre nos dicen, ese sacrificio, que no sea en vano, porque muchas veces cuando no valoramos ese sacrificio que Jesús hizo, entonces quien está feliz es el demonio. Qué bueno, dice, ¿ves que tu sacrificio fue en vano? ¿De nada valió lo que hiciste? Ellos no van a cambiar, ellos van a seguir amando este mundo. Entonces, eso es lo que el demonio quiere, que no valoremos el sacrificio que Jesús hizo. Pero nosotros debemos ser más fuertes. Nosotros no debemos hacer caso al demonio, al contrario, tomar más fuerza y demostrar cuánto agradecidos estamos del enorme sacrificio que Jesús hizo y que su muerte no fue en vano, que gracias a Él soy salva y voy a hacer su voluntad, voy a seguir sus pasos, voy a seguir su ejemplo, voy a ser cristiana y voy a seguir las enseñanzas que Jesús me enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, para de esa manera poder acercarme al Padre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, valorar el enorme sacrificio que Jesús mostró, mostrándonos cuánto nos ama a cada uno de nosotros y el amor inmenso que tiene a su Padre. También Pablo nos habla de cosas muy importantes. Si nos comportamos como nuestro Padre, si deseamos ser amor a nuestro prójimo, hay cosas que no debemos hacer. Entre ellas está que no haya entre ustedes pecados sexuales, impurezas ni avaricia, que nadie los acuse de semejantes pecados. Quien ama a Dios y quien sigue los pasos de Jesús, esto ni siquiera aparece en nuestro pensamiento, ¿verdad? Eso ni siquiera existe. Los cuentos sucios, las conversaciones livianas y los chistes de doble sentido no convienen, porque eso no es nada positivo. Siempre pensemos cuando alguien quiere hablar una mala palabra, cuando alguien está hablando cuentos sucios, historias sucias, o conversaciones bastante livianas, o chistes de doble sentido. Uno, nos está faltando el respeto a nosotros, sea hombre o mujer, nos están faltando el respeto, porque cuando uno ama a alguien tiene que haber respeto. Y si somos cristianos, tenemos que respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Y haciendo estas cosas, al contrario, denigra a la persona y nos pone en situaciones bastante difíciles. Entonces, ni siquiera entre hombres o en reuniones de hombres y mujeres debería haber esto. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. Porque así Pablo nos lo está diciendo. Y Pablo, como sabemos, es un enviado de Dios. Jesús mismo lo escogió. Entonces sabemos que Pablo está lleno del Espíritu Santo en cada una de las palabras que está aquí. Y es el Espíritu Santo que viene de Dios quien nos dice: los cuentos sucios, las conversaciones livianas y los chistes de doble sentido no convienen, no son aceptables. No si decimos que somos cristianos. Porque, como digo, si estuviéramos hablando de eso y Cristo estuviera a nuestro costado, ¿agradaría lo que está escuchando? ¿Se reiría también de eso? Claro que no. Sería bastante desagradable. Entonces, no lo hagamos. Muchas veces en nuestra ignorancia quizás lo hemos hecho porque desconocíamos que esto era algo que desagradaba a nuestro Padre. Pero ahora ya sabemos. Entonces, si algún momento lo hicimos, no lo hagamos más. Y si alguien en nuestra familia o algún cristiano que conocemos lo hace, pues enseñémosle la palabra que está en Efesios 5, versículo 4. Y que esto no agrada a nuestro Padre y no es agradable para ningún ser humano, ¿verdad? Que ame a Dios, que sea cristiano. Sepan esto, dice: en vez de esto, hablen de las bondades de Dios
que mucho tienen que estar agradecidos. Exacto. Hablemos de las cosas positivas, hablemos de las cosas que nos hagan crecer como seres humanos, que las cosas que nos hagan crecer como espiritualmente, cosas que realmente valgan la pena, no en cosas tan superfluas, ¿verdad? Sepan esto, dice, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que ande con inmoralidades, impurezas o avaricias, porque ser avaro es lo mismo que ser idólatra, pues el avaro ama los bienes terrenales más que a Dios. Tengamos cuidado con esto. No nos esforcemos, afanemos en ganar más dinero y nos perdamos lo que realmente es importante, que es el servicio a nuestro Padre, que es poner a nuestro Padre primero antes que todo. Tengamos mucho cuidado con esto, porque ya vemos que si somos avaros o estamos más enfocados en las cosas que queremos tener, es como si estuviéramos cometiendo el pecado de la idolatría. Luego dice, no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque terrible será el castigo que les espera. Ahora dice, cuando haya personas que hablen, que estén haciendo estas cosas, dice, traten de decirles lo que están haciendo, ¿verdad? Como dijimos, si están con este tipo de actitudes o con este tipo de acciones que sabemos que a Dios no le agrada, entonces es importante que sacamos la verdad a la luz, que le expliquemos a esa persona que está equivocada, porque dice, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Entonces, como la luz del Señor brilla en nuestras vidas porque somos cristianos y creemos en Cristo Jesús, eso debe notarse en nuestra conducta. Y obviamente, nada de esto debe existir. Nada de inmoralidades, ni impurezas, ni avaricias, ni cuentos sucios, ni conversaciones livianas, ni chistes de doble sentido. Nada de esto debe existir en nosotros. Todo eso debe ser parte del pasado, porque somos personas nuevas, renovadas gracias a Cristo Jesús. Y dice más bien, cuando esa luz brilla en uno, cuando la luz de Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo reina en uno, cuando esa luz brilla en sus vidas, debe notarse en su conducta. Cuando esa luz brilla en uno, produce bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Eso es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Bondad, ser bondadosos, porque nuestro Padre es bondadoso, porque Jesús nos enseñó a ser bondadosos y es en la manera que debemos actuar si queremos imitar a nuestro Padre. Ser bondadosos, ser justos. La justicia siempre debe ser primero. No de quién me cae mejor, no de a quién me conviene decirle, no, sino ser justos en todo, desde nuestro hogar, desde nuestros amigos, desde nuestros familiares, hasta el mundo, a donde estemos, en donde nos rodeemos, en el trabajo, en las tiendas, en nuestras actividades que estamos haciendo, siempre debemos ser justos, bondadosos, justos y verdad. Siempre hablar con la verdad. Jamás mentir, porque sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, si nosotros mentimos, estamos agradándole a él y estamos obviamente haciendo a nuestro Padre muy triste. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque como ya dijimos una vez, no existen mentiras livianas, mentiras pequeñas, mentiritas blancas. No existe ese tipo de mentiras. Una mentira es una mentira. Y una mentira muchas veces va tras otra, tras otra, tras otra, y nos lleva a una bola tan inmensa que no podemos parar. Entonces nuestro Padre nos dice, no mentir. Debemos ser personas de verdad, hablar siempre con la verdad. Entonces no hay ninguna manera, simplemente es no mentir y no mentir, ¿verdad? Luego nos dice también aquí Pablo, que cuando algunas personas, dice, es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que los impíos hacen,
Pero cuando uno pone esas cosas al descubierto, la luz brilla y el pecado resalta. Entonces, cuando vemos a veces que nuestros hermanos, que nuestros amigos, que en la congregación, que en el templo, que en la iglesia, en donde vayamos, en donde estemos, estas personas no están actuando en la manera que Cristo nos dice, es importante que les mostremos que están equivocados, ¿verdad? Esto fue lo que Pablo hizo, por ejemplo, cuando Pedro trató de aparentar algo que no debió, ¿verdad? Él estaba comiendo con los gentiles y llegaron los amigos de Jacobo y se paró y se alejó, porque los gentiles no estaban circuncidados. Y esas personas que estaban ahí creían en que uno tiene que ser circuncidado, tiene que seguir las leyes judías para ser verdaderos cristianos. Pero sabemos que esa no es la verdad. Entonces él trató de irse para que no le vayan a decir nada. Quizás, como digo, actuó sin darse cuenta, ¿verdad? Pero Pablo inmediatamente le dijo que estaba cometiendo un error. Fíjate lo que estás haciendo. Nosotros somos cristianos verdaderos y no seguimos las leyes judías. Y eso ya cambió. Entonces Pablo inmediatamente le explicó y le dijo lo que estaba pasando. Igualmente nosotros, cuando vemos que algo sucede, debemos acercarnos a nuestro hermano o a la persona que está cometiendo faltas y tratar de guiarlo y ayudarlo, pero siempre con amor, con paciencia y usando la palabra, no nuestras palabras, sino lo que Dios nos dice al respecto, ¿verdad? Entonces, y es importante sacarlo a la luz, dice, ponerlo al descubierto, porque la luz brilla y el pecado resalta. Y a veces muchos, al comprender su iniquidad, se vuelven hijos de la luz. Al darse cuenta, ¡oh, Dios mío, estoy pecando! Tienes razón, no me había fijado. Te das cuenta del error que estabas cometiendo y ya no lo vuelves a hacer. Y comienzas a cambiar. Pero muchas veces, si nadie nos dice nada, si nadie nos dice, mire lo que estás cometiendo, no te estás dando cuenta, pues seguimos cometiendo a veces los mismos errores porque no nos damos cuenta. Y es importante que si amamos a nuestro prójimo, pues los ayudemos, los guiemos, ¿verdad? Pero siempre, como repito, con mucho amor. Entonces también Pablo nos dice, así que cuidado como viven ustedes, sean sabios, no ignorantes, aprovechen bien el tiempo, porque el tiempo es corto, amigos, cada vez el tiempo es más corto. Y entonces el poco tiempo que tengamos, tratemos de aprovechar en el tiempo en hacer cosas buenas, cosas que agraden a nuestro Padre, cosas que le demos honra y gloria en lo que hacemos. También dice, no hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante que siempre a veces les digo. No traten de hacer nada a la ligera. Todo lo que hagamos, así sea cosas más simples, es importante que lo hagamos agradando a nuestro Padre, ¿verdad? Si vamos a ver una película, pues esa película agradará a mi Padre, no tendrá cosas muy fuertes que vayan en contra de lo que Dios me está enseñando, porque no queremos hacernos daño, ni mental ni espiritualmente, sino queremos ver cosas, películas que quizás nos llenen espiritualmente, nos ayuden a sentirnos llenos de nuestro Padre, nos ayuden a sentirnos más cerca de Él, amados, ¿verdad? Y amando y valorando más a nuestro Padre. Entonces, cosas que nos ayuden a evolucionar y a crecer como cristianos. Y no solamente nosotros, sino a nuestra familia, en el hogar, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, ¿verdad? Ayudarlos también a crecer en el amor a Cristo, ayudarlos a crecer viendo cosas positivas, ayudándolos a que crezcan espiritualmente también, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, no hagamos nada a la ligera. En todo siempre pongamos, si Cristo estuviera a mi lado, ¿a Él le agradaría lo que estoy haciendo? ¿A Él le agradaría lo que estoy mirando? ¿A Él le agradaría lo que estoy escuchando? ¿A Él le agradaría lo que estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué pensaría Jesús si estuviera a nuestro lado? Pongámoslo eso siempre en aplicación en nuestras vidas para que sea una guía para nosotros mismos, de guiarnos siempre con la palabra de nuestro Padre.
Entonces dice, no hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Ocupémonos en cosas que son importantes realmente, como la palabra de nuestro Padre, ¿verdad? Practicando lo que Jesús nos enseñó. No se embriaguen ustedes con vino, porque es peligroso. Y obviamente al decir vino no se refiere solo al vino, sino a cualquier bebida alcohólica. No se embriaguen ustedes con vino, porque sabemos que si nos embriagamos, si nos emborrachamos, estamos cometiendo pecado también, ¿verdad? Y es algo que nuestro Padre nos protege, porque muchas veces cuando uno toma mucho, puede hacer cosas que después se lamente. Entonces, si no lo hacemos, vamos a estar siempre en nuestros sentidos y vamos a actuar de manera correcta que agrade a nuestro Padre. Pero si tomamos mucho, muchas veces, luego lamentamos de las cosas que uno hace. Y para evitar eso, pues preferible no tomar. ¿Para qué hacer daño a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu, verdad? Entonces, no se embriaguen ustedes, dice, con vino, porque es peligroso para el alma. ¿Se dan cuenta? Es peligroso para el alma. No solamente daña nuestro cuerpo físico, sino también daña nuestra alma. Más bien estén llenos del Espíritu Santo y dejen que Él los guíe. Creo que más claro, imposible. Estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Actuando como Jesús nos enseñó, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada, poniéndonos siempre en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe siempre, siempre. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Hablen del Señor entre ustedes, reciten salmos e himnos y entonen cantos espirituales. Eleven al Señor la alabanza de sus corazones, siempre dando gracias por todo al que es Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, amigos. Quizás ahora por esto de la pandemia muchos ya no podemos ir a las iglesias, a los templos, a las reuniones, a juntarnos. Pero eso no impide que podamos alabar a nuestro Padre. Eso no impide que podamos dar gracias a nuestro Padre. En familia uno puede orar, uno puede agradar, uno puede cantar. Como dice acá, que nos dice, reciten salmos e himnos y entonen cantos espirituales. Eleven al Señor la alabanza de sus corazones. Eleven al Señor la alabanza de sus corazones. Si ustedes están felices y agradecidos por nuestro Padre, porque Él está ahí, porque les dio un día más de vida, porque tienen una oportunidad más de vivir, una oportunidad más de estar cerca a Él, siéntanse felices, agradecidos, y canten y alaben y bailen al Señor. Demuéstranle cuánto lo aman. Y esto pueden hacerlo con su familia, en sus hogares. Algo que podrían hacer es, por ejemplo, que cada uno escoja una canción que le gustaría cantar al Señor. La niña de 4 años, el niño de 6, de 8, de 10, de 15, de 16, que cada uno escoja una canción que le guste para alabar a nuestro Padre. Entonces oramos y cada uno elige la canción y todos juntos cantamos y alabamos a nuestro Padre. Y qué maravilloso es darle gracias a Dios a través de canciones, a través de alabanzas, a través de himnos. Entonces, esta es una maravillosa oportunidad para poder aplicarlo en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestros seres queridos. Y también es muy importante que esto ayude a crecer a nuestros hijos espiritualmente también, porque ellos son importantes. Y esto Dios nos dijo que nosotros tenemos que enseñar y inculcar a nuestros hijos desde pequeños el amor a Dios. Entonces es algo que debemos hacer, que no es opcional, debemos hacerlo. Y esta es una maravillosa oportunidad de hacerlo a través de, como dice acá, de recitar salmos, ¿verdad? Que uno de nuestros hijos se aprenda un salmo y que lo recite, y que todos podamos cantar himnos de alabanzas a Dios, porque como dice acá, siempre dando gracias por todo al que es Dios y Padre, a nuestro Creador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice también, así que
Dice, las esposas deben obedecer en todo a sus esposos, así como la iglesia obedece a Cristo. Exactamente, ¿verdad? Como esposas debemos valorar y amar a nuestro esposo también, porque nuestro esposo es, su cabeza de nuestro esposo es Cristo. Obviamente estamos hablando de personas cristianas, esposo y esposa que aman a Dios, que tienen la misma fe, que son los dos cristianos fuertes. Entonces tenemos que amar. Pero ¿qué pasa si tenemos un esposo que no es cristiano? ¿Tenemos que faltarle el respeto? Obviamente no. Tenemos también que respetarlo porque es nuestro esposo y también merece el respeto. Y como dice, si está todavía con nosotros es porque nos ama. Y con el tiempo se acercará también a Dios y se convertirá en un verdadero cristiano gracias a la gloria de Dios. Y si no es así, pues si está ahí con nosotros, como dijo Pablo anteriormente, dejémoslo que se quede con nosotros. Pero si desea irse, pues también dejemos que se vaya, porque así debe ser. Entonces dice, para entender un poquito lo que nos dice aquí Pablo, dice, el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza de ese cuerpo suyo, que es la iglesia. Por eso dice, los esposos, las esposas deben obedecer a todo a sus esposos, así como la iglesia obedece a Cristo. Y los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. O sea, un amor puro, un amor sano, un amor verdadero, un amor íntegro, ¿verdad? Que debe haber entre los dos, tanto el esposo hacia la esposa como la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Porque recordemos que ya no son dos, sino son uno solo. Así deben amar los esposos a sus esposas como partes de su cuerpo, porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Exactamente, porque como les decía, ya no son dos, sino somos uno solo. Entonces nos amamos, nos queremos, nos protegemos, nos cuidamos mutuamente, porque somos uno solo, con amor y respeto, ¿verdad? Nuestra cabeza como mujeres es nuestro esposo, a quien le debemos amor y respeto, porque trabajamos juntos. Y la cabeza de nuestro esposo es Jesucristo. Él se debe a Jesús. Él debe hacer las cosas como Jesús le enseña. Él debe portarse como Jesús nos dice, y guiado siempre en el amor, en el respeto y en el servicio, como Jesús nos lo enseñó, ¿verdad? Y dice, sé que esto es difícil de entender, pero ilustra la manera en que somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo, ¿verdad? Nuestro esposo y nosotros. Nosotros, nuestra cabeza es nuestro esposo y el esposo, su cabeza es Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, así que repito, el esposo debe amar a su esposa como parte de sí mismo y la esposa debe tratar de respetar a su esposo obedeciéndolo siempre, ¿verdad? Con obediencia y también respetándolo, con respeto, con amor y con obediencia. Los dos, porque los dos son uno solo, así que deben amarse, quererse y respetarse siempre, ¿verdad? Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un día maravilloso y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.